tenemos como invitada a Nadia Catán. Nadia, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en casa nuevamente con nosotros para esta gran Hola, charla. muchísimas gracias, el gusto es mío. Ahora sí creo que estamos todos. Nadia, nuevamente bienvenida. Gracias a todos Gracias. por conectarse con nosotros, con MD Media de Maguen David. Y bueno, esta noche tenemos una ponente muy especial. El título de la ponencia es La Guerra Perdida de Israel. Voy a presentar brevemente a Nadia, aunque creo que todos la conocemos. La realidad es que Nadia es especialista, si no me equivoco, en temas de antisemitismo, en temas de sionismo y del Estado de Israel. Durante muchos años todos nos hemos, ahora sí que tenido el gusto de escucharte con tus diferentes pláticas, ponencias, entrevistas, conferencias. Creo que hoy en día en México eres de las ponentes que más ha aportado y que más sabe sobre el tema, y es un placer para nosotros tenerte aquí esta noche. Gracias por el tiempo, Gracias. gracias por la colaboración con Maguen David, y sobre todo gracias por en estos momentos tan difíciles compartir todo lo que tú sabes con nosotros y ponernos al día sobre este tema tan importante. Y Nadia, Muchísimas gracias. Gracias Lilian, a todos ustedes, a Maguen David, gracias por recibirme. Pues bueno, hoy tendremos una clase un poco diferente, esa es la intención. Creo que todos pues hemos consumido muchísima información, noticias, estamos hasta donde quiero pensar actualizados sobre todo lo que ha sucedido. Así que yo quise enfocar esta plática a una guerra que constantemente pues el Estado de Israel pierde, que es la guerra mediática. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues dedicaremos la siguiente hora completa a entender las razones de por qué Israel pierde de manera constante y continua la guerra mediática. Este mundo de información en donde tenemos reporteros, periodistas de diferentes canales, de diferentes países, siempre pues se cae, a veces de manera más evidente, a veces no tanto, pero en una tendencia de condenar al Estado de Israel, de informar, sí, pero de condenar al mismo tiempo. Vamos a entender por qué esto es así, porque no quiere decir que todos los periodistas son terribles y tendenciosos y sesgados. Tiene una razón más profunda y mi intención es que hoy la entendamos. Ok, pues vamos entonces a responder por qué Israel siempre es el malo en los medios de comunicación, aunque esto de ser el malo y el bueno pues son términos un tanto infantiles, pero vamos a resumirlos así para comenzar a entender. Y la razón número uno que tenemos son los titulares. Resulta, señores, que los titulares pues siempre son lo que más se lee. La gente tristemente hoy es un poco más floja para leer. Entonces tenemos los titulares en periódicos impresos o ya mucha gente hoy se informa a través de los medios digitales en donde salen solamente los titulares y tú despliegas el dedo hacia abajo y ves los titulares y decides a qué noticia meterte a leer. Pero de lo que te estás empapando es de puros titulares. De hecho, el Digital News Report de Reuters reveló que el 80% de las nuevas generaciones solo leen los titulares de las noticias. Y esto es trágico, les voy a explicar por qué. Porque los titulares siempre exponen la información más morbosa. ¿Y por qué esto es así? Porque el comercio es un negocio, el periodismo, perdón, es un comercio más. Y así tenemos que entender y aceptarlo. Fíjense bien, tenemos en este rubro de la humanidad pues un sinfín de profesiones, ¿de acuerdo? No vemos mal que el doctor cobre su consulta, no vemos mal que el abogado también cobre su consulta o que nos ayude a llevar un caso. No vemos mal que un comerciante nos venda su producto. No esperamos que nos lo regale. Bueno, el periodista, en muchas ocasiones el periodista independiente, hace una nota y la tiene que vender. Para venderla necesita ponerle un buen título. Ahora, si no es un periodista independiente y si nos vamos a mayor escala, es decir, a un medio de comunicación importante, entonces tenemos que tienen que poner títulos llamativos, porque si no, entonces no va a llamar la atención el periódico,
la portada, etcétera. Con el título llamativo, por ejemplo, en los medios digitales, tú te metes a leer la noticia, tú te metes a leer la nota y entonces ya tienes, ¿cómo lo podemos decir? Pues esta publicidad que de pronto te puede aparecer. La prensa logró su cometido. Entonces, resumamos que el periodista o el medio de comunicación tiene que poner títulos muy, muy llamativos, incluso a veces morbosos, para llamar la atención del lector. Y esto va a provocar que el cómo, el cuándo de la información, el dónde sucedió o el por qué, ya sean explicaciones más pequeñas que solamente las vas a poder leer si te metes a la información de la noticia. Si decides leer la noticia total, si no, solamente te vas a quedar con el puro título. Así que vámonos a un ejemplo. Yo aquí tengo una imagen y si quiero vender esta imagen y esta nota, puedo poner: soldado israelí obliga a niño palestino a desvestirse. Está clarísimo, la imagen es fuerte, un pobre pequeñito teniendo que enseñar pues su pancita, su estómago, el soldado armado, mucho más fuerte que el pequeño, mucho más poderoso, dándole una orden. Seguramente el niño está pues asustado, etc. Pero hay preguntas que podemos contestar en esta nota y vamos a hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo? Si un soldado israelí obliga al niño palestino, pero primero que nada, desvestirse, no me parece que el niño se esté desvistiendo. Solo está mostrando una parte de su cuerpo y quizá porque el soldado quiere ver algo en particular, que no lleve explosivos dentro, por ejemplo. Entonces, contestemos estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo el soldado israelí obliga al niño palestino a desvestirse? Un segundito. Un segundo, que tengo aquí un ruido. Ya lo hicimos. Ok, Lilian, no sé si tú me puedes ayudar a silenciar también, te lo agradecería. Gracias. Entonces, bueno, tenemos el cómo, pues sin hacerle daño al menor. El soldado no le está haciendo daño al menor, eso es muy importante, pero eso apareció en el título. La respuesta es no, eso no aparece en el título. Ahora vamos al cuándo. ¿Cuándo el soldado israelí obliga al niño palestino a desvestirse? Bueno, pues esta fotografía fue tomada durante la Segunda Intifada, en la que abundaban atentados terroristas perpetrados por palestinos. Entonces, el cuándo es bastante importante. Hay un contexto que mencionar. Vamos ahora al dónde. Y el dónde es en un puesto de control israelí. Muy importante. Quiere decir que el soldado no fue a la casa del niño palestino, lo sacó a la calle y lo obligó a enseñarle su estómago. El niño está queriendo pasar por un puesto de control y al pasar por ese puesto de control, entonces, pues tiene que mostrar eso. Es como si nosotros vamos a un aeropuerto, nos vamos a subir a un avión y pues nos enojamos porque nos hacen quitarnos los zapatos y la chamarra para pasar por un arco de seguridad. Bueno, pues si no te gusta, no pases por ese punto de control, por ese punto de seguridad, regresa por donde vienes y listo. Pero si tienes la intención de pasar a un lugar, tienes que respetar las medidas de seguridad. Y si existen estas medidas de seguridad en Israel, pues es por un pasado sumamente violento. Así que toda esa explicación pues queda escondida y no sale, obviamente, en los titulares. Vamos ahora al por qué. ¿Por qué el soldado israelí obliga al niño palestino a desvestirse? Bueno, pues la respuesta es porque han habido muchos terroristas palestinos que colocan en los menores armamento o explosivos. Y quizá de todas estas preguntas, el por qué es lo más importante. Porque es cuando una imagen queda completamente justificada. ¿Esto es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Es cierto de que los niños se les han colocado explosivos para algún atentado terrorista?
La respuesta es sí. En los puntos de control, sobre todo en la segunda intifada, que fue terrible ese momento de violencia, tenemos madres embarazadas, que realmente no era un embarazo, sino explosivos. Tenemos mujeres con carriolas y con un bebé dormido, pero abajo del bebé dormido van explosivos también. Y sobre todo, lamentablemente, tenemos una educación al odio, como lo podemos ver en estas fotos. Es muy probable, sí, que estos niños no tienen armas de verdad, eso es cierto, pero están en un festival, eso lo hemos visto en varios videos, y entonces jamás entrena a sus niños a que sean futuros terroristas. Y para eso les dan armas, aunque sea de juguete, y con eso ya se están, pues, ¿cómo lo puedo decir? Entrenando en esta labor. Ok, también tenemos esta fotografía en donde podemos ver un soldado de Hamás que tiene a este niño con esta arma que sí se ve bastante real. Involucran a los niños en esta escuela del odio y del terrorismo. Y no solamente que los enseñan, sino que además los involucran y los, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando los exponen, es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Ok, entonces podemos volver a la misma imagen y jugar a que somos periodistas y entonces decir, ¿qué título le ponemos a esta imagen? Podemos ser muy amarillistas y ponerle así: ni los niños se salvan de los soldados israelíes. Eso es un periodismo sesgado, en donde ya estamos estableciendo quién es el bueno y quién es el malo. Podemos irnos a un punto más intermedio y poner niños palestinos examinados por soldados israelíes. Bueno, por lo menos ese está mucho más intermediario. Pero si nos vamos a un título más real, más genuino, sería este: en Israel realizan revisiones por la seguridad de toda la población civil. Ah, caray, qué diferente se oye, qué diferente se lee. Imaginen ustedes si todas las noticias estuvieran plagadas con este tipo de titulares. La gente entendería la guerra y entendería el conflicto palestino-israelí de manera muy diferente. Pero tristemente, los medios de comunicación pues tienden a escoger los títulos más llamativos. Y en estas tres opciones, el título blanco, el número 3 de hasta abajo, es el menos llamativo. Así que es muy probable que el medio o el periodista pues elija el título número 1. Espero que haya quedado claro este tema de los titulares. Es una de las razones de por qué el Estado de Israel siempre pierde la guerra mediática. Pero vámonos a la razón número 2. Una razón que conocemos muy, muy bien y que se trata de cifras. Fíjense, las cifras del contacto palestino-israelí son favorables o inconvenientes para el Estado de Israel. Piensen ustedes, los invito a que alguien me escriba en el chat. Somos 100 personas conectadas aquí en el chat. Y Lilian, me encantaría que me digas cuántas personas somos en YouTube. Díganme, por favor, simplemente escríbanme en el chat si las cifras del conflicto palestino-israelí son favorables o inconvenientes para el Estado de Israel. Son inconvenientes. ¿Por qué son inconvenientes? Porque siempre hay más heridos y muertos. Gracias, alegra. Son inconvenientes porque siempre son más los heridos y los muertos del lado palestino. Y las cifras siempre se van a poner en los titulares. Aquí yo les puse otros títulos que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que nos están demostrando los números en los títulos. 8 millones votaron por la paz, el 44% de los alumnos, más de 3 millones, números.
A los lectores les gustan mucho los números y entonces los números resultan poco convenientes para el Estado de Israel porque siempre son más los heridos o muertos del lado palestino. Por ejemplo, al menos 37 palestinos muertos y 1,700 heridos en protestas en la Franja de Gaza contra Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Una noticia antigua ya. Aquí tenemos la cifra. Las cifras del conflicto siempre son inconvenientes para Israel. Pero esto tiene una razón de ser. Y creo que el mundo entero merece esta explicación. Vamos a hablar de las razones. Gracias. En Facebook tenemos a 80 personas conectadas. Gracias. Vamos a hablar de las razones de estas cifras. Por ejemplo, número 1, los niños no son protegidos por Hamás, sino alentados a pelear. No son protegidos por los padres de familia, sino alentados a pelear. Yo quisiera que ustedes, algunos ya son padres de familia, piensen en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Hay alguna causa social por la que tú arriesgas a tu hijo pequeño, de menos de 15 años, a salir a las calles a una revuelta? Vamos a decir que tú tienes causas en las que realmente crees. Voy a inventar una, no maltratar a los animales. Pero las cosas allá afuera, por esta causa y con este debate, se están poniendo muy peligrosas. ¿Tú mandarías a tu hijo de menos de 15 años a que proteste en las calles y en esta violencia en donde ya están habiendo muertos? No existe sobre este mundo una sola causa por la que yo expondría a mis hijos menores de 15 años de edad. No existe. ¿Y por qué digo menores de 15? Porque tal vez ya en una edad de ejército, en el Estado de Israel, pues como muchos padres de familia tienen que mandar a sus hijos. Eso no lo juzgo en lo absoluto. Tienen que cumplir con su país, sus hijos están en edad militar y entonces eso es lo que toca y corresponde. Pero si mi hijo es un menor, un niño de 10 años o 11, como los podemos ver aquí en las fotografías, fíjense bien, aquí esta persona está disparando, incluso el niñito de playera azul se está tapando los oídos. Tenemos aquí que algo están haciendo estos terroristas y ahí los primeros espectadores en la primera fila son los niños. Y tenemos también aquí este pequeñito que sí estarán aventando piedras y lo que sea, pero esto es un gran riesgo, porque incluso allá atrás se puede ver fuego ya en la imagen. Entonces, ¿realmente vale la pena que estos padres se expongan a sus hijos? Pues lo hacen. Y esa es una de las razones de por qué tenemos tantos muertos en el lado palestino. Hay otra razón, y la razón es muy conocida ya. Los misiles son lanzados desde zonas pobladas de gente civil. Desde el 2007, en el que Hamás gobierna sobre Gaza, este ha sido un común denominador. Aquí podemos ver una escuela de la ONU, en donde se lanzaron misiles y morteros el 2 de agosto del 2014. ¿De acuerdo? En margen protector, no sé si se acordarán de este conflicto, en donde tres adolescentes israelíes, judíos, fueron secuestrados y esto desató pues una ola de violencia terrible. Bueno, pues Hamás lanzó morteros y misiles desde los triángulos amarillos que nosotros vemos en el mapa. ¿Y en dónde está la escuela? En el triángulo más rojizo que tenemos en el centro del mapa. Escuela Primaria Varonil Shahad al-Manar. Y todos los triángulos amarillos, de ahí se lanzaron misiles y morteros. El problema es que cuando Israel manda un misil exactamente al mismo lugar de donde el misil atacante fue lanzado, entonces daña todas estas regiones. Que por cierto hay que aclarar que cada vez se confirma con más seguridad que el daño en el hospital
bombardeado recientemente en Gaza no fue el ejército israelí. Solamente porque me parece que ahora tiene que ver el tema, pero, ¿saben? No vale la pena que carguemos banderas y que pongamos las manos al fuego. Finalmente estamos a kilómetros de distancia y no podemos asegurar una información que realmente no nos consta al 1000%. Se están haciendo las investigaciones pertinentes y eso lleva tiempo. Pero es importante que no nos lancemos a culpar cuando todavía no tenemos un veredicto profesional. Bueno, pues este mapa que les mostré lo podemos ver de este modo. Aquí vemos a militantes de Hamás, pues con personas muy cerca, civiles, en los balcones. Y si el misil israelí va a llegar al mismo punto en donde está siendo lanzado este misil, entonces todos estos niños que están en el balcón corren un gravísimo peligro. Esta es otra de las razones del por qué la cifra siempre es más alta en el lado de los palestinos. El ejército israelí lo mostró de una manera clara, simple y sencilla con este dibujo, diciéndolo así: Israel utiliza las armas para proteger a sus ciudadanos. Y podemos ver cómo los ciudadanos, aquí en este recuadro blanco, están en la parte de abajo, es decir, en un refugio, y arriba está una casa, arriba está un avión de la Fuerza Aérea, arriba está el famoso Domo de Hierro, porque la intención es proteger las vidas humanas y por eso están abajo, en los refugios. Muy diferente a lo que pasa con Hamás, porque Hamás utiliza a los ciudadanos para proteger sus armas. Y esto lo hemos visto. Aquí tenemos el dibujo en donde tenemos civiles, en una, por ejemplo, azotea, y en la parte de abajo están los misiles. Eso efectivamente se ha comprobado con pues arsenales de armas que están abajo de hospitales. Aquí arriba tenemos una escuela en Gaza y en la parte de abajo se encontró todo esto. Sí, es la mejor manera de resguardar su armamento para Hamás, porque al ser escuela o al ser hospital, pues es lo que menos va a ser dañado y es la mejor manera de proteger su armamento. Sin embargo, pues pone en riesgo a la población gazatí. Hospitales, casas de civiles y escuelas son utilizadas como arsenales militares. Esa es una razón sumamente importante de por qué las cifras son diferentes. De hecho, para explicar más estas cifras distintas, hay que decir que en Israel la cultura es de cuidar la vida. Simplemente eso. Dejen ustedes la instrucción del gobierno. La cultura es cuidar la vida. Cuidar la vida de la población civil. Para ello, ¿con qué contamos? Pues con el Domo de Hierro, con los refugios que hay por todas partes, abajo de centros comerciales, hoteles, escuelas, hospitales, hay refugios, siempre vas a encontrar un refugio cerca. Y un sinfín de información en los medios de comunicación que instruyen a la población civil a proteger su vida en caso de peligro. Y hay comerciales que te explican que si suena la sirena y tú no tienes un refugio cerca, lo que debes de hacer. O si vas en el coche, en una carretera, lo que debes de hacer. ¿Eso por qué es? Porque el gobierno quiere proteger tu vida. Porque esa es la cultura, una cultura completamente occidental. Aquí también la tenemos. Nosotros no estamos acostumbrados al terrorismo, afortunadamente, pero tenemos contacto con los temblores. ¿Y qué hacemos ante los temblores? Desde chiquitos no sabemos esta frase: no corras, no empujes, porque eso va a provocar más desorden, pero rápido sal del edificio. ¿Por qué salir del edificio? Por proteger la vida, aunque parezca muy absurdo. Aquí tenemos la cantidad de muertos que van aproximadamente en esta guerra que está en curso, 1,400 israelíes, pero ya casi 3,800 palestinos. Sí, no vencemos en este número. El pueblo de Israel, el Estado de Israel, no vence aquí. Siempre son los que mueren menos.
Pero si nosotros entendemos por qué, número uno, es por el maravilloso domo de hierro. Porque cada vez que un proyectil es lanzado contra el Estado de Israel, que por cierto se han lanzado más de 5,000 proyectiles en estos días, bueno, pues estos misiles son interceptados por el domo de hierro que los interceptan al aire, los destruyen al aire para impedir que toquen territorio israelí y a su vez que dañen civiles. Por eso las cifras son tan distintas. Aquí tenemos una gráfica que ha corrido en varios medios de comunicación. Porque, ok, en el que vemos las muertes de palestinos y de judíos. Desde la primera intifada, que se desató en 1987, hasta abajo. Aquí dice 88, pero realmente la primera intifada se desató en el 87. Y podemos ver que sí, efectivamente, han sido muchos más los muertos palestinos. Pero la razón está en este tipo de cosas. Aquí tenemos a niños israelíes en un refugio. ¿De acuerdo? Y hoy en día nosotros podemos ver con la guerra en curso muchas fotos y videos, y en TikTok, en las diferentes redes han salido, de cómo la gente está en los refugios. Incluso se trata de cuidar tanto la psicología de los menores que a veces los refugios son decorados de manera infantil, tanto por dentro como por fuera, para, si es posible, hacer más pequeño el trauma psicológico, de correr a un lugar por tu vida mientras una sirena está sonando. Entonces tenemos refugios como este, que está pintadito sobre la calle. Tenemos otros que son subterráneos, pero esa es la razón de por qué se cuida muchísimo más la vida del lado de Israel, se protege más y por eso tenemos más muertos. Ok, pues voy a abrir espacio para las preguntas, ¿de acuerdo? Al final tendremos algunas preguntas. Voy a continuar con la tercera razón. ¿Les parece bien? Ya vamos a la mitad de la clase. Fíjense bien. La razón número 3 de por qué el Estado de Israel pierde constantemente la guerra mediática es porque hay muchos eventos menores sin reportar. Y yo, para empezar este ejemplo, les quiero preguntar si es que hay algún abogado presente que me esté escuchando o si hay alguien que tenga un poco de conocimiento sobre las leyes. Si yo intento matar a alguien, pero no lo logro, entonces, ¿me salvé de la cárcel? Va de nuevo la pregunta. Si yo intento matar a alguien, pero no lo logro, ¿me salvé de la cárcel? La respuesta es un absoluto no. Correcto, como me lo pusieron ahora en el chat. Claro que no. Claro, el homicidio consumado puede tener una pena mayor a un intento de homicidio, pero sin duda hay una pena bastante importante. Como dice Georgina, es intento de homicidio. Y esto que yo les voy a mostrar aquí es intento de homicidio. ¿Qué es esto? Es un cohete o misil que cayó. Digo, hay diferencia entre cohete y misil militarmente, no quisiera profundizar en eso ahora, pero que cayó en una zona abierta en el Estado de Israel. Y el que caiga en una zona abierta, pues va a provocar que no se convierta en una nota periodística. Si yo como periodista llego al medio de comunicación en el que trabajo y digo, cayó un misil en una zona abierta en Israel, pues no lo van a publicar. ¿Existieron muertos? No. ¿Heridos? No. No, entonces no entra en el periódico. Los ataques que no hacen daño, es decir, los que normalmente recibe el Estado de Israel, ya sea por domo de hierro o porque estos misiles caen en zonas abiertas, no se reportan. ¿De acuerdo? Y pues es lamentable porque entonces cuando Israel lleva a cabo operaciones en Gaza,
las que sí, claro, efectivamente, no las vamos a hacer más pequeñas. Las que son llamativas, las que involucran bombardeos, por supuesto que son y se convierten en las primeras planas en los medios de comunicación. Así que tenemos aquí otra razón importante de por qué Israel tiende a perder la guerra mediática. A mí me encanta esta caricatura, que tal vez algunos de ustedes ya la vieron. En el primer recuadro tenemos a Hamás atacando a Israel. En el segundo recuadro tenemos a Hamás atacando a Israel. En el tercer recuadro tenemos a Hamás atacando a Israel. Y en el cuarto recuadro tenemos a Israel defendiéndose. Y entonces ahí el reportero que dice, Israel ataca Gaza hoy. La verdad es que no es así. La verdad es que la historia no empieza ahí. Pero ahí es cuando sí va a haber un daño, en el cuadro número 4, y es cuando el periodista toma el micrófono para levantar su nota o su reporte. ¿De acuerdo? Muy bien, pues continuamos entonces con la razón número 4. Y esta es bastante interesante porque se trata de las imágenes. Es una razón que a nosotros nos va a hacer reflexionar mucho. Fíjense bien. Perdón por la fotografía, ¿de acuerdo? Una disculpa, perdón, pero es importante para la clase mostrar esto. Estos son heridos palestinos, no importa, de enfrentamientos pasados. Vamos a ver sangre, vamos a ver heridos, muertos, cómo los cargan, etcétera. El caos que esto provoca. Muy bien. Nos vamos a los funerales, es decir, ya que están muertos, bueno, ¿qué hacen los palestinos? Tienden a cargar a estos difuntos entre la multitud y esto pues va a provocar que a veces incluso se hagan manifestaciones, el funeral se convierte en revuelta, en manifestación y esto llama mucho la atención de los periodistas. Y lo reportan y lo enseñan y las imágenes son impresionantes y demás. Pregunta, ¿cómo son las fotos publicadas de los judíos cuando ellos mueren? Espero a que si quieren activen su micro y me digan, ¿cómo son las fotografías? Recientemente hemos tenido 1,400 muertos del lado israelí. ¿Cómo son las fotos que vemos? ¿Quién me dice? Tranquilas, con poca gente. Berta dice, perdón, poca gente. Dice Emilia, no hay. ¿Ok? Yo les voy a mostrar. Dice Alegre, respetan. Ok. Les voy a mostrar a muertos que tuvimos en margen protector. Aquí los tenemos. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes israelíes que comentábamos hace rato que fueron secuestrados? Sus cuerpos fueron encontrados de una manera terrible. Aquí está. El niñito que vivía cerca de Gaza y que un misil cayó en su casa y entonces murió. Aquí está su foto. ¿Pero qué pasa entonces? ¿No hay fotógrafos en Israel? Ok, vámonos más allá. Aquí tenemos fotografías de más víctimas mortales del lado israelí. Ahora, me voy a otra imagen. El 9 de agosto del 2001 tuvimos un atentado terrorista en Jerusalén, en la pizzería Sbarro. ¿Quién recuerda ese atentado? Esta fue la fotografía que se manejó en los medios de comunicación. Habían 7 niños que murieron en este atentado. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las fotografías de los muertos y los niños? De los heridos. Dice Emilia que no hay amarillismo. Ok, me voy a una toma importante. En la guerra reciente que estamos viviendo hoy en día, los soldados israelíes llegaron a ciudades cerca de Gaza a encontrar cosas terribles, porque ya los terroristas se habían ido, incluso todavía hubo un poco de combate,
pero cuando ya estuvieron en un equilibrio de seguridad, lo que se empieza a descubrir al entrar a las casas es simplemente terrible. ¿Y cuáles son las imágenes que tenemos? Estas. Estos son los soldados israelíes en Sderot, cerca de Gaza. ¿Pero por qué estas? ¿Por qué estas? La respuesta es por respeto a las víctimas. Ahora, es probable que justamente en este conflicto Israel ya decida cambiar un poco la estrategia en este sentido. Por lo menos es lo que se ha dejado ver. Porque parece como si de verdad Israel está, hasta ahora, nada afectado. Y esto no es así. Pero son fotografías como esta, en donde vemos a los soldados caminando en la calle, no vemos muertos, ni heridos, ni sangre. Lo máximo que hemos llegado a ver es una casa desordenada, en donde están los muebles, todo desordenado y tirado, como lo dejaron los terroristas. ¿Encontraron gente decapitada? Sí, pero son fotos que las fuerzas de defensa israelíes no exponen, porque hay un respeto a la víctima. Estos son los funerales palestinos de conflictos atrás. Como les dije, están paseando por la calle, los cargan entre muchos, el cuerpo va y viene por todas partes, etc. ¿Cómo es un funeral en el lado de Israel? Es un funeral sumamente tranquilo. El cuerpo, por la ley judía, debe de ser enterrado lo más rápido posible. Porque según la ley judía, el alma del cuerpo sufre al estar sobre tierra y debe de ser enterrado lo más rápido posible. Entonces, no se pasea el cuerpo, no se expone a los medios de comunicación. ¿Y luego qué tenemos después de que el cuerpo es enterrado? Perdón que lo diga así, pero tenemos una casa. Una casa en donde se está llevando a cabo lo que es conocido como Shive o Shiva, que son 7 días de duelo en el judaísmo. Los principales dolientes, padres, hermanos, esposos o hijos, se sientan aquí dentro de la casa y reciben a los que quieran visitarlos, a darles sus condolencias, pero todo es a puerta cerrada. No hay medios de comunicación adentro, no hay fotografías, no hay periodistas. Yo personalmente les confieso que en muchas ocasiones he querido hacer reportajes sobre la muerte en el judaísmo y realmente me cuesta trabajo. No hay material en internet. ¿Pero por qué no hay material? Porque cuando alguien está en esta semana tan sensible y delicada, no hay nadie que se atreva a sacar una fotografía. Sería completamente imprudente y irrespetuoso. No sucede lo mismo del lado palestino. Continuamos entonces con el tema de las imágenes y nos vamos a un tema delicado que es muy importante para mí explicarme bien. En algunas ocasiones las imágenes son falsas, pero fíjense muy bien, dije en algunas ocasiones, no siempre. No sería justo resumir que todo el sufrimiento que nosotros hoy en día vemos en la población en Gaza es falso, porque no es así. Pero sí en algunas ocasiones se han manejado imágenes falsas. Por ejemplo, esta mujer llena de sangre, pues fue una gran fotografía para el periodista que la sacó. Es una foto que pertenece a Siria, como lo podemos ver arriba, y luego solamente se toma la fotografía, se separa de su título y de su contexto y se pone con el título Gaza bajo ataque. Entonces sorprende. Y así podemos estar regenerando imágenes porque llevamos muchísimos años de guerra civil en Siria que ha sido terribles. Las imágenes violentas, sanguinarias,
se han dado por miles y entonces todas esas, ¿por qué no?, las podemos utilizar en Gaza. Si nuestro objetivo es vender amarillismo. Que el mundo entero condene a Israel. Vamos con esta, que es sumamente interesante. Aquí tenemos la secuencia de 4 fotografías en las que un niño de playera roja está llorando por su madre. En la foto 1, la madre todavía tiene vida. En la foto 2 también. Pero en la foto 3 parece que ya no, que murió. El niño está llorando, desgarrado. En la foto número 4, de hecho, ya tiene la mano en la cabeza. Pero luego, en el centro, tenemos a este niño y a esta madre mostrando esas fotografías. Muchas veces, señores, cuando nosotros vemos las imágenes del niño de playera roja y no vemos esta última imagen en donde ya están mostrando la falsedad, ya nos quedamos con una idea errónea de que qué tragedia y quién es el culpable de esto. Si nosotros vemos a esta mujer llena su cara de sangre y vemos la noticia que Israel está atacando Gaza y vemos esta imagen tan sorprendente, tal vez el Estado de Israel haga un trabajo de esclarecimiento, conocido en hebreo como asbará, y se dé a la tarea de mostrar que esa foto pertenecía a Siria. Pero tal vez esa información ya no me llegó y ya me quedé con la primera información, la falsa. Por eso, por ejemplo, los chismes, yéndome a un tema más social, son tan peligrosos. Porque yo puedo decir que Juan es ratero. Y luego puedo decir, ay, no, me equivoqué, no es ratero. Pero a mucha gente ya no le va a llegar el segundo rumor de me equivoqué y se va a quedar con el primero. ¿De acuerdo? Las imágenes son una guerra importante. Y la razón número 5 son las explicaciones extensas. Fíjense bien, ¿por qué Israel bombardea la Franja de Gaza? Bueno, pues resulta que en días pasados, el 7 de octubre, alrededor de 1,000 infiltrados de Hamás se adentraron en territorio israelí cometiendo terribles atrocidades, provocando la muerte de mucha gente inocente y llevándose a rehenes. Esto resulta porque Hamás está en la Franja de Gaza. Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza en el 2007. Después de que en el 2005 el Estado de Israel decidiera desconectarse. ¿Y por qué decidió desconectarse? Porque estaba en curso la segunda intifada. Entonces, el primer ministro, Ariel Sharon, decidió sacar todo de Gaza, incluso los colonos, las sinagogas y todo para que no haya presencia israelí en Gaza. Sin embargo, se instaló en Gaza el grupo terrorista Hamás, que en su carta fundacional tiene el objetivo de destruir al Estado de Israel. ¿Qué tal? Nadie quiere explicaciones largas. Nadie quiere, ¿saben qué? Clases de historia. Porque no hay tiempo para las clases de historia. Y nadie las quiere y no tienen paciencia. Quieren una respuesta muy, muy rápida. Pero en conflictos tan complejos como estos, no, tenemos que ponernos a estudiar. A veces sería muy bueno que nos salgamos un poco de las redes sociales y nos metamos a estudiar, porque vale la pena más estudiar que discutir en las redes sociales. Yo les comento de manera muy personal que yo inicié en esta labor de dar clases porque en alguna ocasión me llegó, hice una entrevista a un sobreviviente del Holocausto, la subí a YouTube, tuvo de pronto muchísimas vistas muy rápido y muchos comentarios, pero ¿qué creen? No les estoy presumiendo, eran comentarios muy negativos, todos llenos de antisemitismo. Pero lo que me llamó la atención es que muchos de estos ataques estaban llenos de errores de información. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan muy bien. Imaginen que yo digo que todos los mexicanos son unos narcotraficantes terribles porque como hacen frontera con Colombia, un país de tanto narcotráfico, entonces tienen muchas drogas muy a la mano. ¿Qué me contestarían ustedes? Nadia,
regrésate a primaria. México y Colombia no hacen frontera. Entiendo tu odio y a lo que querías llegar, pero estás cometiendo errores terribles. Entonces, mejor empieza por tu ataque, pues estudiarlo bien y ver que no te equivoques en lo que estás diciendo. Eso es lo que me pasó con el tema del Holocausto. Por eso, en vez de estar discutiendo en las redes, decidí ponerme a estudiar licenciaturas y maestrías, porque dije esto es más importante y hay que pues explicarlo bien, con educación, con respeto, etc. No hay tiempo para clases de historia y a veces en estos conflictos la gente quiere informarse rápido, de manera instantánea. A eso estamos acostumbrados, a la comida rápida, a los mensajes instantáneos y queremos también respuestas rápidas. ¿Pero qué creen? Hay respuestas que no son rápidas, que llevan tiempo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esta guerra, en este conflicto del Medio Oriente. Y les voy a platicar, gracias María, les voy a platicar una experiencia de un periodista muy importante de nuestro país. Quisiera no decir el nombre, pero es muy, muy importante este periodista, muy escuchado y muy seguido. Fíjense bien, él visitó el Estado de Israel en un momento en el que había una ola de violencia terrible. Entonces estaba primero en el lado de Israel. Resulta que un niño se lastimó con una piedra que le había caído en la cabeza, parece que se había descalabrado, le estaba escurriendo la sangre, y entonces este periodista pues se acercó a grabar al menor, a sacarle una foto, a tratar de hablar con él, y de pronto se aparece la mamá israelí, carga a su niño con todas las fuerzas y le dice al periodista, en su hebreo rápido y muy particular, que no se acerque a su hijo. Claro que esta israelí no sabe que esa persona es un periodista de los más importantes de México, pero ¿qué creen? También le da igual. Le molesta que estén grabando a su hijo sin permiso, no es un anuncio publicitario, y el enojo fue más que evidente, que se aleje de su hijo y punto final. Pero este periodista pidió ir a la Franja de Gaza. Y pasó. Y lo que tuvo fue muchísimas invitaciones de las mamás y de la gente para que pase al hospital y vea a toda la gente que está herida en las camas. Fue entonces, dijo el periodista, cuando entendí mucho del conflicto palestino-israelí. Y lo dijo así: una disculpa, pero es que uno tiende a empatizar con el débil. Y en este conflicto queda muy claro quién es el débil. Los palestinos es el lado débil de este conflicto. Israel tiene capacidad militar, incluso aunque no esté oficialmente confirmado, hasta capacidad nuclear. Y los palestinos no. Y eso provoca que la empatía humana se dirija hacia los palestinos. Si nosotros vemos caricaturas, por ejemplo, telenovelas, películas, nuestra empatía es con el débil. El patito feo es el feo, pero el que tiene nuestro corazón. Rocky es el boxeador que es pobre y con pocas oportunidades. Siempre las historias están llenas de esa empatía hacia el más débil. Así que en esta ocasión, el desafío mental para todo el mundo es difícil. ¿Empatizar con el fuerte? Pues sí, porque no siempre el fuerte es el malo de la película. ¿De acuerdo? Vámonos entonces con las conclusiones personales, que está un poco descuadrado aquí, pero estas son mis conclusiones personales y los invito a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Las mías son las siguientes. Si el Estado de Israel pues se ha hecho tan fuerte, es porque ser fuerte ha sido su única opción. Desde el día número 1, 1948, que declaró su independencia el 14 de mayo, el 15 de mayo 5 países árabes vecinos lo atacaron. Así que desde su fundación, el Estado de Israel lucha por sobrevivir. En el conflicto palestino-israelí,
Ambos tienen argumentos válidos. Eso, por favor, señores, que quede clarísimo. Ambos pueblos tienen argumentos válidos. Ambos bandos tienen a sus culpables que impiden la paz. ¿Y quiénes son esos culpables que impiden la paz? Los extremistas. Y hay que decirlo, existen extremistas de ambos bandos. El más terrible extremista que tenemos del lado judío se llama Yigal Amir. Y un día del 1995 asesinó al primer ministro Yitzhak Rabin. Ambos bandos tienen extremistas y hay que tener cuidado con ellos. De cualquier modo, la guerra mediática estará siempre perdida. Nadie puede, pues, contra un número mártir o una imagen amarillista. Nadie puede contra una sociedad simplista que poco sabe, pero pues mucho opina. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por esta clase, por conectarse hoy. Quiero mencionarles que yo me dedico a dar 3 cursos. Uno es sobre la historia del antisemitismo, otro es sobre la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, y otro es sobre la historia del Estado de Israel. Todos mis cursos son completamente online, de modo que personas de todo el mundo pueden conectarse y lo hacen hoy en día. Siempre los cursos son de 8 a 9 y media de la noche. Yo doy un curso presencial al año, nada más. Si quieren informes, lo único que tienen que hacer es meterse a nadiacatan.com y ahí hay un botoncito que dice enviar mensaje. Y si ustedes le aprietan ahí, ya estaremos en contacto pues por WhatsApp. Lo único que tienen que hacer, repito, es meterse a nadiacatan.com, ahí dice enviar mensaje y listo, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Voy a responder unas 3 o 4 preguntitas para pues tener un poco de interacción. Lilian, no sé cómo quieras hacerle. Bueno, yo estoy estoy siguiendo, perdón, la plática en Facebook y también aquí en Correcto. esta plataforma. Tenemos como pregunta, ¿qué se puede hacer para transformar la perspectiva? Lo que podemos hacer es no estar discutiendo en las redes sociales porque muchas veces una información errónea, si nosotros la comentamos y decimos eso no es cierto, estás mintiendo, lo que estamos provocando es volver a subir esa información errónea. Vuelve al timeline visual de la gente, porque cuando una publicación tiene muchísimos comentarios, entonces es una publicación exitosa. Así que empecemos por ahí. Número 2, en estos momentos de guerra, entendamos que esto no es un partido de fútbol, ¿de acuerdo? Es bastante complejo, pero sobre todo bastante peligroso lo que estamos viviendo hoy en día. Así que no importa lo que diga un presidente que nombra a Israel como Estado genocida, el presidente de Colombia, no importa si una manifestación se lleva a cabo de una u otra forma, por supuesto que importan los brotes de antisemitismo, eso sí, pero centrémonos en lo que realmente importa. Importan las vidas que se están perdiendo. Importa que esto no escale a un mayor nivel. Importa que Irán no se involucre. ¿Qué podemos hacer nosotros como mortales? Tener cuidado al no compartir información que no estamos seguros que es correcta. Eso sería ya de gran ayuda, porque hoy en día cualquiera hace una noticia falsa y con esto de la viralidad, pues se contagia por todas partes. ¿Alguna otra pregunta, Lilian? Sí, tenemos a alguien más que pregunta, ¿dónde y cómo podemos obtener información real y relevante, especialmente de este conflicto? Yo les diría que escojan 1 o 2 medios de comunicación que son famosos, que están muy, muy bien posicionados, porque estos medios, puedo decir BBC, puedo decir Fox, puedo decir, aunque algunos no van a estar de acuerdo conmigo, CNN. En esta última guerra los he visto un poco más moderados, menos sesgados. Son medios de comunicación sumamente, sumamente posicionados. Y ellos antes de emitir una noticia, la van a comprobar porque no pueden arriesgarse. Esto deja fuera TikTok, Instagram, Facebook. Esto deja fuera todas estas redes
en donde todos se convierten en periodistas y reporteros. Eso es un buen camino para empezar. ¿Alguna otra? Bueno, y como dijiste, leer las noticias completas, ¿no? Claro, Que te escuche y claro, también meterse a la noticia completa, no leer encabezados. Tengo así otra que es. dice, ¿por qué falló el domo de hierro el 7 de octubre? No sé si... Bueno, el 7 de octubre lo que tenemos es que primero fueron lanzados muchísimos cohetes. A ver, vamos por partes. Número 1, hubo un ataque cibernético momentos antes del ataque. Eso colapsó los sistemas de alarma. Número 2, jamás lo que se puso a hacer es lanzar cohetes que obviamente son más baratos que los misiles, y Domo de Hierro comenzó a tener que responder de una manera que nunca había tenido que responder desde hace más de una década que fue creado. Luego llegaron los misiles y Domo de Hierro estaba en completo caos. Así que, pues, no se había enfrentado este sistema que es muy bueno de seguridad ante una demanda como la que se vivió a las 6:30 de la mañana del pasado 7 de octubre. Y obviamente hoy ya está este sistema completamente regularizado y funcionando a la perfección. Por eso la gente se está logrando salvar una y otra vez en el Estado de Israel, a pesar de que las sirenas pues suenan constantemente. Pero esa es la razón. Bueno, ¿Alguna Nat, lo otra? que más recibo son felicitaciones. ¿Estás a favor de las manifestaciones? Me preguntan. Híjole, qué pregunta tan difícil y además me compromete. Pero ¿saben qué? Siempre he sido sincera y lo voy a hacer una vez más. Yo en lo personal no. Sobre todo me parecen poco trascendentales. ¿De acuerdo? ¿Qué sí importa en esta guerra? Lo tenemos clarísimo y ya se los dije. Si ustedes encuentran una noticia de lo que dijo Vladimir Putin, presidente de Rusia, léanla. Si ustedes encuentran una noticia de lo que dijo Irán el día de hoy, por favor métanse a esa noticia y léanla hasta el final, porque esos son nuestros puntos de riesgo. Si alguien encuentra una noticia que dice algo del norte, de Israel, de Hezbollah, de algún ataque, leámoslo, porque hasta ahora ese frente está dentro de lo que cabe controlado y contenido. Pero Hezbollah es un enemigo muy peligroso para el Estado de Israel, que podría realizar un ataque masivo y que eso provocaría en Israel abrir otro frente. Así que esas son las cosas que importan. Acudir a manifestaciones, ya sea pro-Israel o pro-Palestina, me parece un tanto un riesgo innecesario. Pero obviamente respeto a quien quiera acudir, es solo mi opinión personal. Nadia, ¿Alguien tiene muchísimas alguna otra gracias. pregunta? De Por acuerdo. ahora son todas las preguntas que nos llegaron. De verdad, te agradezco muchísimo el tiempo. Creo que este tipo de espacios nos ayudan a todos a entender más y también a reunirnos y estar juntos y presentes en estos momentos, yo digo, tan difíciles para todos. Gracias de nuevo por la extraordinaria conferencia que nos diste y por tu tiempo y por el tiempo brindado a la comunidad Maguen David. A todos, muchas gracias por conectarse y estar con nosotros. La plática se queda grabada en las redes sociales de la comunidad por si alguien quiere comentarla o volver a verla o compartirla con alguien más. Claro que sí, pues muchísimas gracias Lilian, la comunidad Maguen David. Un abrazo a todos los que se conectaron y nos vemos en las próximas ocasiones. Gracias.